La saga BioShock ve la luz en agosto de 2007. Este videojuego fue dirigido por Ken Levine, desarrollado por Irrational Game y distribuido por 2K Game. Esta primera obra asentaría las bases de la saga al presentarnos un videojuego tipo shooter en primera persona con una narrativa lineal. En las dos primeras entregas se nos ubicará en la ciudad submarina de Rapture, la cual ha sufrido un colapso de su sistema socioeconómico y para salir de vuelta a la superficie tendremos que hacer frente a los sociópatas que gobiernan la ciudad. Esta obra trata de presentarnos un videojuego con una primera lectura superficial, la cual podemos disfrutar por sus personajes, su jugabilidad y su trama. Pero si tratamos de profundizar más allá del gameplay, descubriremos una crítica a la filosofía objetivista, al control de masas y al neocapitalismo. El éxito de la primera entrega lo convirtió en uno de los juegos más vendidos de su año, lo que fomentó la apuesta de desarrollar el tercer número, BioShock Infinite, lanzado en 2013. En este caso, la ubicación se aleja de lo terrenal a la ciudad flotante de Columbia, una ciudad construida ex profeso para la Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago. El protagonista del juego es Booker DeWitt, un matón a sueldo contratado para traer a una chica, Elizabeth, a la Tierra, a cambio del perdón por una serie de deudas. Bajo esta premisa, conduciremos a DeWitt por una ciudad flotante de arquitectura georgiana y neoclásica, gobernada por el líder religioso Zacharias Hill Comstock, el cual maneja con mano de hierro la ciudad. Su popularidad es total y la población de Columbia desarrolla un culto al líder. El empleo de la retropía por Ken Levine nos presentará a un Estados Unidos de finales del 19 y principios del 20. Para ser concretos, la trama se desarrolla en 1912 y por tanto vemos una sociedad segregada y radicalizada religiosamente. Para que este statu quo se mantenga, el Estado ficticio de Columbia utiliza herramientas de propaganda y control de masas muy reales, desarrollando así la crítica de Irrational Game al excepcionalismo estadounidense y al radicalismo religioso que la sociedad estadounidense fue desarrollando a principios del siglo XXI. El nivel de Hall of Heroes es un museo belicista en el que se nos muestra los acontecimientos más importantes a finales del 19 para Estados Unidos. Su participación bélica en la rebelión de los Boxer, el ataque del 7º de caballería a los nativos de Wounded Knee y la muerte de la primera dama, la esposa de Comstock. La primera visión del edificio es en contrapicado, recibiéndonos dos grandes estatuas de soldados rasos haciendo el saludo militar. Al fondo y sobre el edificio veremos una gran estatua de Comstock coronándolo. Esto nos dará un breve resumen de lo que veremos más adelante, el culto a un líder omnipotente a través de la representación heroica de este, algo que ya se nos había mostrado a lo largo del juego, pero ahora lo podemos ver a través de la arquitectura y la musealización. Nos daremos cuenta de que el caos del entorno es fruto de nuestra llegada a la ciudad, hecho que ha sido aprovechado por Vox Populi, la fuerza rebelde, y Slade, antigua mano derecha de Comstock, que han aprovechado para unirse y rebelarse. En el interior entramos en la zona de taquillas siguiendo los restos del caos. Aquí rápidamente se nos muestra la tergiversación con fines propagandísticos de Comstock y cómo Slade y su tropa están completamente en contra de sus acciones. Nuestro profeta padre Comstock, comandante del 7º de caballería. Ese tipo nunca dirigió al 7º. Diablos, ni siquiera recuerdo verlo allí. Es reseñable como a mano derecha de esta primera sala vemos una más pequeña en cuyo centro veremos una estatua destruida y en cuya epigrafía pone Cornelius Slade, adelantándonos la estrategia de Comstock de eliminar a Slade de la historia colombina. Tras esta primera refriega, accedemos a una segunda sala en el cual encontramos un monolito en el centro, el cual representa las líneas temporales más importantes de Columbia, y tras ello dos pasillos, a la izquierda Boxer Rebellion y a la derecha Wounded Knee. Ambos pasillos, a niveles museográficos, son idénticos. No son circuitos, sino caminos que una vez concluidos hay que recorrer de vuelta. En ambos stands se representan los enemigos de Estados Unidos y Columbia como seres numerosos, traicioneros e inferiores, que llegaron a poner a las tropas colombinas por sus características reprochables. Ambos recorridos constan de un túnel que lleva a una primera sala cilíndrica en el que encontramos a un patriota mecanizado de Washington, el cual nos contextualizará las dificultades a las que los héroes tuvieron que enfrentarse, para a posteriori seguir otro camino que nos lleve a la sala principal, en el cual nos recibirá una gran estatua de Comstock. Vemos cómo a través de la musealización se subraya la importancia de los actos norteamericanos, es decir, mientras Columbia y el soldado americano es sobredimensionado y reflejado en piedra y en 3D, el enemigo es infravalorado, multiplicado hasta entenderse como una masa y estereotipado en el 2D de la madera. Toda una simbología y todo
toda una estrategia de difusión que nos señala quién es el bueno y quién es el malo. No se nos abrirá el último pasaje hasta que hayamos recorrido los anteriores y estemos concienciados de las características heroicas del líder de la ciudad, para una vez concluido entrar en su crisis personal. La muerte de su esposa, la salvaguarda del bebé y la lucha contra Vox Populi. Ya se nos expone descaradamente que Halo Heroes no es un museo a la memoria de Columbia y su historia, sino al alzamiento al héroe mitológico en el que se ha convertido su propio líder. La primera sala resume la intención de velatorio. De seguido encontramos una estatua de la señora en una cuadriga, simbolizando la divinidad para la cultura grecorromana. Llegamos a una nueva sala donde se ve una estatua de Comstock andando hacia Monument Island, es decir, hacia Columbia, con el bebé en la mano. La siguiente galería retrocede en los sucesos narrativos, en el momento del asesinato en la que aparece Daisy Fitzroy, la presunta asesina, en primer plano, con una cuerda, y en segundo, Lady Comstock. Tras esto, veremos una espectacular composición donde Comstock, sable en mano, empuja a Vox Populi balcón abajo hacia las llamas del infierno. Estos espacios museográficos que hemos podido ser, se nos subraya el protagonismo del dirigente empleando la luz y la importancia que su familia conlleva para el futuro de la ciudad. Tras esta escena, tranquila para un shooter, Slade enviará todas las fuerzas que tenía guardadas para Comstock hacia nosotros. Tras un intercambio cuantioso de balas, le venceremos, encontrándolo moribundo en un pasillo. Esta última fase del nivel es clave para las intenciones de crítica del videojuego, ya que se nos dice directamente a través de la voz de Slade cómo el poder controla el discurso oficial de la memoria y es capaz de manipular lo que conocemos de la historia. Fue Slade quien mató por su país en Wounded Knee. Fue Slade quien asaltó las puertas de Pekín. ¡Slade! ¡Slade! Ya viene Comstock, Booker. Pero nuestras vidas no le bastarán. No. No descansará hasta que nos convierta en hojalata. No se lo permitiré. Ya me ha robado mi pasado. No me arrebatará nada más. BioShock Infinite es un videojuego con una crítica muy clara, la cual no entorpece ni convierte el gameplay en un discurso farragoso. Si el jugador no quiere prestar atención a los datos y simbología representada, se pasará aproximadamente 10 horas disparando, saltando y lanzando poderes mágicos, es decir, evadiéndose. Pero, por el contrario, presta atención a los elementos narrativos, rápidamente se dará cuenta del discurso desarrollado por el equipo de Ken Levine, una crítica a la sociedad estadounidense utilizando como elemento de constructor el material con el que se ha forjado su ideal nacionalista, su historia. La exposición de que la historia puede ser una herramienta propagandística e ideológica llega a su cenit en el nivel de Halo Heroes. Este museo en el que nos adentramos está muy en sintonía con los ideales originarios de Columbia, la exposición Chicago de 1893, donde Estados Unidos trata de dar una imagen de nueva potencia mundial que poco tenía que envidiar ya a Europa. Iniciativa que es aprovechada por Comstock para reenfocar todo el entramado propagandístico a su propia persona. Este culto es presentado como una combinación de lo tangible y lo simbólico, lo cual se entremezcla. La arquitectura georgiana, del estatuario exterior faraónico, una musealización con escenografía y baños de luz cinematográficos, la epigrafía de las estatuas, las frases de los altavoces e incluso el empleo de patriotas mecanizados con la imagen de George Washington para más carga histórica. Un empleo museográfico descaradamente politizado, con un recorrido que rompe lo cronológico, lo que nos hace ver que los acontecimientos históricos son secundarios y vasallos de la propaganda que se puede crear con ellos. En definitiva, Irrational Game produce un juego con el objetivo principal de vender, por lo que desarrolla un gameplay heredado de BioShock 1 y 2, pero entrando en un nivel más profundo de lectura, identificamos una crítica a la sociedad norteamericana, su excepcionalismo y radicalismo religioso. Una vez adentrado en esta crítica, vemos cómo las sociedades del pasado veían su propia historia desde una perspectiva de grandilocuencia, y estos hechos expuestos son vistos como justificaciones supremacistas de la ciudad norteamericana sobre el resto de etnias. Captado esto, podemos profundizar en un nivel aún más, donde la manipulación de la sociedad es realizada a través de una alteración de los hechos históricos, ya que Comstock solo proporciona un canal de información del pasado, el oficial.
Toda esta tergiversación histórica es un gran entramado político que termina eliminando al disidente, como es Slade, cumpliéndose así las características clave del culto a la personalidad a través de este museo. Concluimos reconociendo que el videojuego no es originado como una herramienta docente, pero sí es capaz de hacer llegar al público el conocimiento histórico, condicionado por la premisa propia del consumo de masa. De esta forma, alabamos una obra capaz de exponer cómo la sociedad es manipulada al ser limitada a los conocimientos de su propia memoria.